representaciones geométricas de un vector, operaciones con vectores, calcular norma, distancia, vectores unitarios, proyección en el plano y en el espacio. Vamos a tratar de graficar algunos. Vamos a calcular área y volúmenes, ya con el triple producto vectorial, determinar ecuación de la recta en el plano y en el espacio, y después algunas ecuaciones con vectores directores que vamos a ir trabajando, ¿ya? Muchas de las operaciones que vamos a ver al inicio no son operaciones necesarias para posteriormente hacer algunos ejercicios. Por lo tanto, vamos a partir desde lo más básico. Yo sé que aquí hay estudiantes que ya cursaron álgebra lineal en algún minuto, pero vamos a concentrarnos en que nadie sabe algo. ¿Ok? Vamos a partir totalmente de cero, desde definir un punto hasta buscar un punto en el espacio o en el plano, ¿ya? Entonces esa va a ser la modalidad de la clase, pensar que nadie tiene idea y que nadie sabe algo, ¿ok? Y ahí vamos a ir definiendo, vamos a ir viendo cómo calcularlos, y muchas de las cosas las vamos a hacer a mano y otras también las vamos a corroborar con MATLAB. Así que cuando yo les vaya indicando, vamos a ocupar el MATLAB, pero yo por lo menos voy a ocupar el MATLAB online, que tenemos, el que ya empezamos a utilizar. ¿Ok? Así que lo vamos a abrir al tiro. MATLAB. Recuerden que en la página de MATLAB, la misma donde estamos haciendo las certificaciones, hay una... Aquí arriba dice mis cursos, ¿ya? Y al otro extremo dice MATLAB en línea, ¿ya? O MATLAB online si es que no tienen la extensión del traductor en el buscador. Ya, ahí va a cargar en algún minuto. Ya, chiquillos, vamos a partir entonces con lo que nos convoca hoy día, que es partir con vectores en el plano y en el espacio. Entonces, primero vamos a definir a qué se refiere esto. Dice, un vector es un objeto que consta de longitud, dirección y sentido, ¿cierto? Recuerdan que, por ejemplo, si nosotros tenemos un plano acá, plano cualquiera, en este plano tiene dos dimensiones, ¿cierto? Entonces aquí voy a estar en R2, recuerden eso, ¿cierto? Porque tengo un producto cruz de R cruz R, ¿ya? O sea que aquí yo estoy en R2. Quiere decir que aquí voy a tener dos componentes, una que es X y la otra Y, ¿cierto? Voy a estar en el plano, en un punto X, Y. Y aquí, por ejemplo, yo podría ubicar 1, 2, 3, este es el 3, y aquí 1, 2. Podría ubicar el punto 3,2, ¿cierto? Aquí podría ubicar otro, 1, 2, 3, menos 3, 1, 2, 3, y aquí marcar otro punto. Entonces aquí voy a tener otro punto que este va a ser el menos 3,3. Recuerde que siempre en un plano nosotros vamos a ubicar primero la componente X y la componente Y, ¿ya? De este sistema de coordenadas. También a este le llamamos sistema de coordenadas rectangulares, ¿ok? Que es escrito de la forma X, Y, como cuando uno escribe un número complejo de forma rectangular, ¿ya? ¿Qué componente? Dice, habla de un vector, ¿cierto? Y nosotros tenemos que saber que un vector se compone de tres partes. Entonces, aparece aquí que dice que tiene longitud, dirección y sentido. La longitud es la magnitud, ¿cierto? Eso lo vieron en física, en física general. Magnitud. ¿Y qué es la magnitud? Es la longitud que puede tener el vector. O sea, aquí nos responde a la pregunta, ¿cuánto mide? ¿Recuerda cómo calculaba cuánto medía un vector? ¿Cómo calcula la longitud? ¿Cómo la puedo calcular? Ahí dice, no puedo ingresar a clase. Pensé que era una... Vamos a agregar al tiro el compañero chiquillo, permiso. Que hay un compañero que dice que no puede ingresar. Disculpe, Manuel Molina. Ya, ¿y cómo sería el... Manuel Molina?
Ya vamos a agregar a, si ustedes lo tienen en el grupo de WhatsApp, lo voy a agregar inmediatamente y le avisan que está Manuel Molina. También es de los mismos que está en la última. Ya, agréguenlo por favor para saber si, o sea, le preguntan, porfa, si pueden ingresar. Ya, Eduardo, parece que está adentro, ¿no? No lo veo. Ah, ya, allá está. Ok, ya está en la clase. Continuamos entonces. Entonces, comentábamos que un vector tiene tres componentes, ¿cierto? Que son las que ustedes vieron en física general, ¿cierto? ¿Cuáles son? De nada, Eduardo. Entonces aquí nosotros tenemos magnitud. ¿Y qué es la magnitud? La longitud, ¿cierto? O sea que aquí nosotros decimos cuánto mide. Y le había preguntado, ¿cómo podía saber yo cuánto mide un vector? ¿Cómo puedo calcular cuánto mide? Calculando el módulo. Perfecto, muy bien. ¿Recuerda cómo se calcula el módulo? Me parece que era la ecuación de Pitágoras, ¿no? Claro, sí, escribe la raíz de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, ¿cierto? Perfecto, muy bien. Luego también, esa es la longitud que puede tener, ¿cierto? O la magnitud. Parece que le llaman electricidad impedancia, ¿no? Ahí, alguna vez lo leí, por ahí. Ya, y también tenemos la dirección. ¿Y qué es la dirección? La recta donde se encuentra contenido el vector. ¿Ya? Como el ángulo de inclinación. Y la tercera condición es el sentido. ¿Y eso qué va? ¿Y cómo voy a determinar el sentido? Vamos a poner aquí, ¿dónde apunta? ¿Ya? Vamos a ponerlo con donde apunta el vector, donde apunta la flecha, para que se entienda ahí. ¿Ya? Donde apunta la flecha. Entonces, esas son las tres componentes que tiene un vector. Entonces, ¿cómo podríamos definir un vector? Nosotros lo vamos a definir, por ejemplo, acá, vamos a definir un vector U. Entonces yo voy a poner una minúscula coronado con una flechita arriba, ¿cierto? Que eso ustedes también ya lo hacían en física. Y cada punto del plano siempre está asociado a un vector. Entonces, por ejemplo, este 3,2 yo lo podría escribir como vector U. Y si lo escribo como vector U, lo voy a escribir como el vector 3,2, ¿cierto? Recordar que esta siempre corresponde a la componente X, y este va a corresponder a la componente, Y del vector. ¿Ya? Entonces, si tuviésemos que determinar ese, aquí yo trazaría un vector, ¿cierto? Hasta el 3,2. Y ahí yo podría tener un vector, que es un vector que tiene una longitud, que la vamos a calcular como la magnitud, tiene la dirección, que está donde se encuentra, ¿cierto? En esta recta, y el sentido donde apunta, ¿ya? Esa componente, ¿ya? Esta componente x, y, nosotros las vamos a definir también en MATLAB, ¿ya? ¿Cómo vamos a definir un vector en MATLAB? Entonces, cuando nosotros queramos definir un vector, los vamos a escribir con minúsculas, ¿ok? Cuando yo quiero definir un vector ya no voy a ocupar el paréntesis redondo, sino que aquí vamos a ocupar el paréntesis de corchete. Y aquí hay varias nomenclaturas. Por ejemplo, yo podría escribir 3,2 o podría simplemente escribir 3 espacio 2. ¿Ya? Y ahí inmediatamente me considera el vector 3,2. ¿Ok? Entonces en MATLAB vamos a definir esto de esa manera. Y lo vamos a ir copiando. No como por ejemplo cuando lo definíamos en GeoGebra. Bueno, aquí no la mayoría tuvo GeoGebra, pero
Así vamos a definir el vector 3,2, ¿ya? Que es un vector de 2 dimensiones. ¿Ya? Si después yo quiero hacer operaciones, por ejemplo, con vectores y quiero sumar 2 vectores, entonces tendría que definir un vector que es el 3,2, que es un vector u, y luego definir otro vector que va a ser el b y decir que sume u más b. E inmediatamente me da la suma de vectores, que también lo vamos a hacer porque es necesario poder calcular puntos, ¿ya? Porque yo le puedo dar 2 puntos y ahí le voy a decir, entonces tiene que calcular un vector relativo a 2 puntos. ¿Ya? Que es lo que vamos a hacer a continuación. Estaba muteado. Ya, lo que le decía es que vamos a calcular estos vectores relativos, que es cómo calcular un vector a partir de 2 puntos que ya están en el plano, en el plano rectangular o en este plano cartesiano. Es necesario poder determinar un vector que está entre 2 puntos porque eso nos va a servir posteriormente para poder calcular algunos ejercicios. Entonces, por ejemplo, aquí dice, si P es A, B y Q es C, D y R es alfa, beta y S es gamma, delta, entonces, ¿cuánto entonces determine PQ? ¿Y qué es PQ en ese caso? PQ es un vector, ¿cierto? Es, por ejemplo, creo que este era P y este era Q. Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar un punto. Voy a hacer lo que está arriba, chiquillos, porque parece que no se entiende mucho. ¿Ya? Tengo PQ. ¿Qué es PQ? PQ es este vector que está ahí, ¿cierto? Si yo quiero calcular un vector PQ, entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer es decir, P corresponde a la coordenada que está abajo y Q a la coordenada que está arriba, ¿ya? Si yo quiero calcular el vector que se forma entre el punto P y el punto Q, entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que restar el punto Q, que sería el final, eso es una Q, que no parezca, menos el punto P. Si yo quiero restar estos dos puntos, entonces yo tendría que decir, ¿cuál es la componente de Q? La componente de Q, por ejemplo, en este caso, SQ es C, D, vamos a hacer con generalidades. Y este punto P es, vamos a poner aquí, A, B. ¿Ok? Entonces, si yo digo, quiero calcular el vector PQ, y tiene solamente 2 puntos, a partir de 2 puntos puedo determinar el vector. Entonces voy a decir Q menos P, el final menos el inicial. ¿Cuál es la coordenada de Q? La coordenada de Q es A, B. Y le voy a restar, ¿cierto? La coordenada de A, B. ¿Y cómo resto esos dos vectores? ¿Recuerdan cómo restar vectores? Que también es de física general. Coordenada por coordenada. Coordenada por coordenada, ¿cierto? Entonces aquí voy a poner, creo que aquí copié 2 veces el mismo, ¿cierto? Este. Sí, la Q estaba La Q que era C, las otras. eso, perfecto. Entonces aquí yo C, A, ¿cierto? Porque C menos A, la otra componente, igual que nos dijo el compañero, ¿cierto? A ver, D menos B. D menos B. Muchas veces, yo no sé cómo se lo habrán enseñado en física y quién le haya hecho física. Eso igual depende del profe que le haya hecho física. Que aquí hay muchos que pueden definir la resta como la resta de dos vectores, pero ahí depende con el profesor que le haya tocado si es que pudo definir la resta como la suma opuesta. Muchas veces también se hace. O sea que si yo tengo C, D menos A, B, algunos que son profesores de física ponen C, D más menos A, menos B. Definir la suma a partir de la resta, ¿ya? Para evidenciar ahí la resta. Es exactamente el mismo cálculo y MATLAB reconoce los dos, ¿ya? Así que eso depende del profesor de física que haya tenido, si le enseñó la recta de vectores
como componente a componente, o si le enseño la resta de vectores a partir de la suma, ¿ya? De la suma de los opuestos del vector que está arriba. Eso es, depende del profe que se lo haya enseñado, ¿ya? Y ahí nosotros podemos definir ese punto. Entonces, creo que el manual trae aquí un ejercicio acá abajo. Vamos a determinar este. Dice, vector en el plano. Tiene dos puntos que están en el plano. Dos puntos que están en el plano. Y la idea es poder definir esos dos puntos. Así que vamos a hacer aquí una separación. Acá vamos a hacer. Ya. Dice, determina el vector AB y el BA. Si A es 2,7 y B es menos 4,5. Igual fome porque ahí sale la respuesta. ¿Ya? Pero bueno, la vamos a analizar. Podría no haber salido. ¿Ya? Entonces, si yo tengo dos vectores, quiero determinar el vector A, B. Vamos a hacer aquí un zoom. Si yo quiero determinar el vector A, B, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en este caso? Vamos a considerar que A, B es lo mismo que decir B menos A. Ah, pero no sale tan bien explicado. Igual lo voy a explicar, chiquillo. Voy a dar aquí el trabajo de explicarlo. No. Ya. Lo voy a explicar. Si yo quiero calcular ese vector que vale A, B, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros? Si yo quiero vector el A, B, entonces voy a tener que decir el punto B menos el vector A. ¿Ya? El punto B menos el punto A. ¿Y cuánto vale B? ¿Cuánto valía B? Menos 4,5, ¿cierto? Y le voy a restar el otro vector que vale 2,7. 2,7. Si yo resuelvo esto a mano, el AB, ¿cuánto me va a dar? Entonces aquí va a quedar menos 4, menos 2, ¿cierto? Componente a componente. Voy a marcar aquí. Menos 4, menos 2, coma, y voy a operar estos dos que están acá. Entonces quedaría 5 menos 7. Y de aquí saco la coordenada. O sea, voy a sacar el vector. ¿Y cuál sería el vector? Esto sería menos 6, menos 2. Ya, vamos a ver cómo lo haríamos en MATLAB para determinar un vector a partir de dos puntos. En MATLAB. Acá está. Ya. Vamos a definir un vector. Entonces teníamos un punto que era el punto A, ¿cierto? Y ese punto A era el 2,7. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Con paréntesis redondo? No. ¿Con qué lo hago? Con paréntesis, con corchete, ¿cierto? Y aquí escribo 2, se me olvidó el punto, 2,7, lo defino, y voy a definir el otro. Y el otro, igual, abro y cierro, al tiro abre y cierra los paréntesis para que después no tenga un desequilibrio de paréntesis. Y el otro va a ser menos 4,5. Menos 4, paréntesis, espacio, 5. Definí los dos vectores, ¿cierto? Entonces ahora voy a poner el vector AB. ¿Cuál va a ser el vector AB? El vector AB, ¿me lo irá a tomar como nombre este o no? No, no me lo va a tomar porque no le puse el asterisco. Bueno, vamos a tener el B menos A. Entonces marco B menos A. Si B ya estaba definido, y A también estaba definido, seguramente va a llamar a la variable B y la va a hacer restar con la variable A que representa un vector, ¿cierto? O una matriz. Esto igual podría representar una matriz de una fila de dos columnas, ¿ya? De hecho, cuando usted aquí en el ¿cómo se llama este? El WordPage se llama esto, ¿no? ¿Qué tiene usted aquí? Mire, tiene puros vectores de 1,2. Dice 1 por 2 porque 1, la primera componente, representa la fila, la cantidad de filas. Y las filas son hacia el lado.
y el 2 representa las columnas, que son las que son hacia abajo, en vertical, como su columna, que es vertical, ¿cierto? Entonces aquí tengo una columna que es el 3 y la segunda columna que es el 2, y tengo una fila que es la 3-2, ¿cierto? Tengo una fila y tengo dos columnas, por eso aparece con el tamaño 1,2. Vamos a ver si nos aparece y nos da inmediatamente menos 6, menos 2. Entonces aquí habíamos definido, aquí definimos y nos da inmediatamente la solución de la operación de suma y resta de vectores. Para efectos de la prueba, la guía o lo que sea, chiquillos, que hagamos nosotros algún ejercicio, todo lo que usted puede hacer en MATLAB, lo hace en MATLAB. Es la única forma de aprender esto. ¿Ya? Tiene que hacer todo en MATLAB. Y si usted me va a decir, profe, pero ¿y entonces la prueba también la puedo resolver en MATLAB? Por supuesto. Si aprende a ocuparlo, ocúpelo. ¿Ya? Es una competencia que tiene que adquirir. Y si es una competencia que va a adquirir, entonces ocúpela cuando usted estime necesario, ¿ok? Y si quiero sumar dos vectores en MATLAB, lo hace. Si quiero restarlos, también lo hace. Y ahí ya mostramos cómo poder ir creando esas soluciones de los vectores haciendo una operación de resta de vectores con el software MATLAB. Veamos otro. Vectores en el plano. Ah, mira, este está buena. Podríamos hacerlo en conjunto. Profe, Dígame. pero el ejercicio 1 queda así, ¿no? Sí, Ya. sí, este es el vector que se determina a partir de estos puntos. O sea, si tengo un punto ahí, acá, El de arriba. Ah, ya, perfecto. Ya. determinar ese vector. Y ahí a ese vector le puedo calcular la longitud, pues, calculando ahí también el módulo del vector, le puedo calcular la proyección también. ¿Ya? Y puedo hacer hartas cosas, pero todavía no vamos a entrar ahí porque estamos haciendo lo más básico, chiquillos. Estamos partiendo desde cero, desde cero. Independiente que yo sé que hay alumnos que ya tenían avanzado un nivel de álgebra lineal. No sé, lo que pasa, profe, es que igual al profe de física no lo entendí mucho. ¿Y qué le hacía? ¿Rodrigo Silva? Sergio parece. No, Rodrigo, sí, Rodrigo. Ah, ya. Sí. Sí. Entonces, mire, igual ahí vamos a ir haciendo, por eso yo voy haciendo como algunos refuerzos de contenido de lo que voy hablando, ¿ya? Y les voy diciendo ahí, les voy preguntando. Cualquier cosa usted me pregunta nomás y tratamos de volver a explicar lo que no le haya quedado claro en el curso anterior, ¿ya? Pero, como le digo, vamos a partir desde lo más básico, estamos partiendo de lo más sencillo para ir llenando todos esos vacíos, y aparte que la distancia de tiempo que existe entre cuando usted cursa álgebra lineal y cuando dio física, es harto tiempo que ha pasado, ¿cierto? Es harto tiempo, porque Sí, es un año. entonces da como para olvidarse muchas veces de los contenidos. Entonces la idea es que uno es consciente, nosotros somos conscientes de esa situación. Lo mismo les pasa en cálculo aplicado 1, que nos integran desde el segundo semestre y ahora en el quinto entran a cálculo aplicado 1, cuando es un mundo, es demasiado abismante el cambio. Entonces igual nosotros tenemos esa consideración, chiquilla. Así que si alguien tiene alguna duda de la operación que estoy haciendo, usted no dude en preguntar, ¿ya? Así que para su tranquilidad. Ya, vamos a determinar, entonces dice, determine el punto Q, A, B, si se sabe que, mira, esto está bueno porque después nosotros aprendemos a calcular puntos como vectores directores, ¿ya? Como cuando determinamos una ecuación en el plano o en el espacio, vamos a necesitar puntos. Y muchas veces cuando calculamos esa ecuación, ¿ya? De forma cartesiana o paramétrica, se necesita determinar los vectores o los puntos a partir de un vector. Entonces aquí está diciendo que determine el punto Q, A, B, si se sabe que el vector QP es 4, menos 1 y que el punto P es 1,1. ¿Ya? Mira, aquí aparece una cierta solución
Entonces, nosotros igual lo vamos a solucionar y vamos a explicarlo, porque no me tinca muy explicativo la solución que aparece acá. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros vamos a tener un vector que va a ser el vector PQ, ¿cierto? Ese vector PQ, ¿cómo se obtiene? Se obtiene de la recta de P menos Q, ¿cierto? El final menos el inicial, ¿ya? ¿Cuánto vale el vector QP? El vector QP vale 4,1, ¿cierto? Ese vector vale 4, menos 1. ¿Cuánto vale P? El P vale 1,1 menos Q. ¿Y quién es Q? No tengo idea quién es Q, pero Q lo vamos a definir, vamos a decir aquí que Q va a ser A, B. Entonces Q va a ser A, B, que es un vector, o sea que claro, que es un punto, ¿cierto?, de dos coordenadas, pero que no conozco sus coordenadas. Entonces la idea es determinar el A y el B, porque aquí arriba me dice que Q es igual a A, B. ¿Ok? De ahí lo saqué. Entonces, si yo quiero resolver esto, mire lo que tenemos acá. Tenemos un punto, que podría ser un vector, menos otro vector. ¿Cómo determinamos esos vectores? Manualmente. Entonces nosotros, como dijo un compañero, vamos a restar componente a componente. El 1 con el 1, los vamos a marcar aquí. El 1 menos el A, y luego el 1 menos el B. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos a obtener acá el 4, menos 1 va a ser igual a 1 menos A, primera componente, y 1 menos B, segunda componente. ¿Ya? Una vez que nosotros hacemos eso, mire lo que nos llega. Tenemos un vector, que es el 4, menos 1, ¿cierto? Y tenemos una coordenada x, y, y acá igualado a x, y, o sea que me está diciendo que este punto es exactamente igual al otro punto que está ahí. Por lo tanto, yo puedo igualar el 4 con el 1 menos a, y también puedo igualar el menos 1 con el 1 menos b. Entonces vamos a proceder a hacer ese cálculo. 4, que es la componente x, va a ser igual a la componente x del punto que no conozco, que sería 1 menos a. Y posteriormente, el menos 1 lo voy a igualar a la segunda componente del punto de la igualdad, 1 menos b. Y de acá voy a despejar el valor de a, ¿cierto? Ese a que es negativo lo voy a pasar al otro lado positivo, y el 4 que es positivo lo paso al otro lado negativo. Entonces a vale menos 3. Y b, que es negativo, lo voy a pasar al otro lado positivo, y el menos 1 lo voy a pasar como más 1. Entonces b va a ser 1 más 1, 2. Entonces, ¿cuánto vale? Yo solo sabíamos que el punto Q que teníamos que buscar tenía coordenadas A, B. Entonces, dado el cálculo que nosotros realizamos, el punto Q va a ser A, B, por lo tanto va a quedar como menos 3,2. Y ahí pudimos determinar ese punto P a partir de un vector y un punto. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o consulta? Profe, Dígame. pero eso después no se tendría que reemplazar la fórmula de inicio, o queda solamente hasta ahí. No, que la pregunta dice, determine el punto Q nomás. Si se sabe que el vector QP es 4, menos 1 y P vale 1,1. O sea, me está preguntando cuánto vale la coordenada del punto Q, conociendo el vector y un punto de ella. Pero nada. Ahora, si usted lo quiere corroborar, por supuesto que ahí tendríamos que reemplazar. O sea, que si usted dice que Q menos P es lo mismo que si eso se calcula como P menos Q, y Q menos, entonces el vector QP va a ser P. ¿Cuánto vale P? 1,1 menos el otro vector que vale 3, menos 2, ¿cierto?
Entonces aquí tendríamos que probar que nos dé exactamente lo mismo. 1 menos el menos 3. ¿Cuánto daría eso? 1 más 3, ¿cierto? Coma. 1 menos el 2. 1 menos 2. QP, que sería el vector, entonces va a estar dado por 4, menos 1, que es exactamente el mismo que determina acá. Porque nosotros sabemos que el vector QP efectivamente es 4, menos 1. Pero eso más nos sirve solamente para poder comprobar. Ya, profe. Vale, gracias. Bueno, ya. ¿Cómo hacer el cálculo de esa resta? Igual que en el caso anterior, pues definir primero los vectores y después restarlos. Y nos daría exactamente la misma operación. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá, chiquillos? Entonces, lo único que estamos haciendo es determinar vectores dado 2 puntos, o determinar a partir de un vector y un punto, determinar el otro punto que no sé encontrarlo. Entonces, esta es una manera que después nos va a servir esta forma para poder calcular los ejercicios que vienen más adelante, en los capítulos posteriores. ¿Ya? Si alguien tiene alguna duda, me pregunta. Si finalmente no tiene duda porque tampoco le está quedando tan claro o está haciendo como que necesita darle una vuelta o revisar la clase, si llega a tener duda al momento de revisar la clase en su hábito de estudio, entonces usted me puede preguntar sin ningún problema cualquier ejercicio que nosotros hagamos durante la unidad, ¿ok? Siempre la primera parte de la clase va a ser dedicada para poder resolver dudas, preguntas y consultas, ¿ok? Siempre vamos a hacer lo mismo. Ya, espacios coordenados. Esto también lo tiene que saber porque lo vamos a empezar a trabajar. Vamos a trabajar en el espacio. Entonces, cuando trabajamos en el espacio, es sumamente importante saber dónde trabajo, ¿ya? Y conocer las coordenadas. Entonces, vamos a dejar aquí una foto de sistemas de espacios coordenados. Y aquí considerar, ¿qué es lo que más me importa de acá? Que cuando usted grafique no se pierda con la gráfica, ¿ya? Que no se pierda con la gráfica. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, bueno, si yo estoy en un plano del espacio, considerar que usted aquí se encuentra en R3. Por lo tanto, las componentes de los vectores, como en el otro caso, que estábamos en R2, aquí en R2 tengo una componente X, Y, ¿cierto? Una componente X, Y. Pero si nosotros vamos a trabajar posteriormente al final de esta unidad en el espacio, cada vez que yo trabaje en el espacio, entonces nosotros vamos a encontrar coordenadas que van a ser X, Y, Z. ¿Ok? Considerar aquí lo importante, que este es X, ese es Y y este es Z. ¿Ok? Para todo efecto, X, Y Z. Y eso va a ser importante que cuando yo diga, vamos a trabajar en R3, que todos los estudiantes tengan ya la claridad conceptual de que ya no estamos trabajando en el plano, sino que estamos trabajando en el espacio. O también yo decir, en una base, cuando yo diga base ortogonal. Cuando yo diga que la base, con una base ortogonal, entonces estamos aquí en este R3. Si yo digo R3, usted sabe el tiro que estamos en el espacio. En el espacio va a tener 3 componentes, X, Y y Z. Si digo vamos a trabajar en el espacio, inmediatamente usted sabe que estamos en R3, ¿ya? Y que ahí también vamos a tener que aprender a calcular puntos, ¿ya? Porque va a ser igual que en R2, calcular punto en R3 también va a ser algo básico que vamos a ocupar. Entonces, vamos a ver al tiro cómo se puede ocupar o cómo calcular eso. Recuerde que este archivo que yo estoy creando acá, después se lo exporto a PDF y se lo subo al ambiente de aprendizaje al finalizar la clase. Y vamos a copiar al tiro el otro. Este. Y después lo vamos a hacer en MATLAB. O lo van a hacer ustedes, yo creo.
Ya, chiquillos, aquí tenemos un ejemplo de un vector en el espacio. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros queremos calcular un vector en el espacio, vamos a tener que considerar que estamos trabajando con 3 componentes. Si yo quiero restar, por ejemplo, encontrar la distancia PQ, pero desde P a Q, si yo quiero calcular la distancia entre PQ, considerar que P es A, B, P, y que Q es C, D, Q, ¿ya? Entonces yo estoy trabajando en la misma dimensión, ya no voy a mezclar dimensiones de R2 con dimensiones de R3, ojo ahí, y ojo cuando lo hagan en MATLAB, que si definen un vector en R2 no lo va a poder operar con un vector de R3, porque de hecho el mismo MATLAB le va a decir que no está en la misma dimensión, ¿ok? Entonces cuando yo trabajo en R3 voy a considerar 3 componentes, X, Y y Z. Y si no está Z, ¿qué valor va a tener? Va a tener un valor de 0, ¿ok? Otra cosa importante, este centro que está ahí va a ser el 0,00, ya que después vamos a llamar vector nulo, pero ojo con eso, que ese va a ser el centro, ¿ya? Y nos va a servir también para calcular planos en el espacio. Ya. Si yo quiero encontrar a partir de este punto P al punto Q, quiero encontrar el vector que se genera en el espacio, ¿ya? Porque aquí yo podría tener un punto ahí y un punto allá y poder determinar cuánto vale ese vector. Para poder determinar ese vector a partir de 2 puntos, el cálculo que nosotros hacemos es similar. Hay aquí una pregunta al tiro. En física general, ¿vieron calcular puntos, o sea, calcular vectores en el espacio a partir de un punto en R3 o solo trabajar en R2? Para saber si es nuevo o no. Lo que yo, profe, alrededor no alcanzamos con el tema del estallido. Perfecto. Por eso entonces, ya. Estamos igual que en cálculo aplicado 1. El estallido nos perjudicó ahí un poco. Bueno, nos perjudicó ahí en ese punto, ¿no? A lo mejor en un futuro nos beneficia. Ya, P y Q. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si voy a calcular el vector PQ, entonces voy a tener que decir lo mismo que decía antes. Q menos P, ¿cierto? Si yo quiero calcular Q menos P, entonces ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar el vector PQ. Y aquí vamos a tener que hacerlo igual que en el caso anterior, componente a componente. O sea que vamos a tener que decir A menos C, A menos C, espérame aquí, A menos C, B menos D, Profe, dígame. ¿no es C menos A? Y sí, Porque es toda la Q. razón. Estoy mirando al revés. Bien ahí. Aquí me perdí. C menos A. D menos B. Y Q menos P. Ahí sí. Y Q menos P. Ya, la misma lógica de la anterior. Entonces, calcule el de abajo. Inmediatamente. Calcúlelo a mano primero. ¿Ya? Recuerde que siempre vamos a tener el sustento teórico a mano y después lo hacemos en MATLAB. El mismo es MATLAB. ¿Ya? Calcule el vector PQ y le diga que, bueno, que aquí está hecho ya. No, hagámoslo, vamos a explicarlo mejor. Ya está hecho. Hagámoslo en MATLAB mejor. Ya, haga el mismo en MATLAB, por favor. Ingresa a MATLAB, recuerde que tener su ventanita abierta, entre al donde dice MATLAB Online y calcula inmediatamente ese y cuando lo haga me va mandando fotitos ahí en el chat para ver si estamos, cómo vamos con MATLAB en cálculo de vectores a través de puntos. Ya, comience por favor en MATLAB y me manda una fotito en el chat. Profe, ¿Cómo está? ¿Tanto tiempo? hola profe, ¿cómo ha estado? Bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Oiga, una Oiga, consulta. ¿solo le falta este ramo? ¿Ah? ¿Solo le queda ¿Sí? este ramo?
Sí, me quedé este ramo y uno más. Ah, ya. Ya. ¿Qué le Oiga, pasó? profe, Dígame. lo que pasa es que como tuve problemas, como no me aparecía, no podía tomar el ramo la semana pasada, ¿me puede mandar ¿Ya? el link para poder ver la clase? Sí, pues, sí. Sí. Quédate al Aparte, final, pues. la aviso al final. Sí, pues al final se queda, yo cuando me despida de todo el curso, usted se queda y le hago un resumen de lo que hicimos la semana pasada para que quede al día. Ya, profe. Ya, Nosotros, mira, me dígame. puede agregar porque no me aparece como curso en sí el álgebra. Usted me mandó la invitación, pero no me sale en Teams. Ah, ya. Lo vamos a agregar al Me tiro. llegó por, Bueno, me ahí al llegó final, por Outlook. sí, es que como yo no lo tenía ingresado, me avisaron hoy día que usted estaba acá, pues. Claro. Entonces, lo agregué recién, ¿ya? Pero como le Mm. digo, al final, cuando todos los despache, usted se queda para que vamos a ver su caso. Y los demás compañeros que estén en la misma situación, eh, también se quedan. Si hay algún compañero que no pudo estar la semana pasada y necesita saber en qué vamos y qué llevamos avanzado y qué es lo que hay que hacer, se queda al final y yo sin ningún problema le explico nuevamente lo que hicimos en la clase anterior y lo que voy a pedir a futuro, ¿ya? Para que veamos el tema de MATLAB también. ¿Ok? Ya, profe. Vale, profe, gracias. Ya, de nada. Profe, no sé si estaré yo mal o no sé, pero a mí la solución me dio lo mismo que usted, pero en positivo, en MATLAB y a mano. A ver, veamos el tiro. No, Profe, ahí me dio lo mismo. sí, bro, que me equivoqué yo, mala mía, mala mía, mala mía. Ya, dale, ya. Igual lo vamos a Mira, aquí no sé por qué me cambia mi interfaz, no puedo ingresar. ¿A usted le aparece Sí, el... lo mismo, Jorge, me pasa que a usted. ¿Le pasa lo mismo? Sí, me cambia la interfaz. ¿Y Eso cómo también me volvemos? pasó, pero tuve que como reiniciar la sesión. Sí, qué raro. Ya, ya, entonces voy a hacer lo mismo.
¿Ustedes no lo tienen instalado en el computador? Yo por lo menos no. Sí, profe. Yo sí, profe, pero se demora un montón en cargar. Ah, muy pesado. Es demasiado lento el ¿Y cuánto espacio? software. ¿Y ocupa mucho espacio? No mucho espacio, de hecho, no es un computador el que tengo de una muy antigua generación, sí, de hecho es un i8, un i5. ¿Y le corre bien? Todos los programas corren bien, pero el MATLAB es el que se pega. Ah, ya. Ya. No, voy a seguir con esto online nomás, pero pasa eso, ¿eh? Y hice lo que hizo la compañera, que fue desconectarse, conectarse nuevamente y ahí apareció. Así que vamos a ocupar esa técnica. Ya, vamos a definir entonces el punto P. Y el punto P tiene 3 componentes, ¿cierto? La podría separar con... ¿cuál era? 1, 1, 1, y el otro va a ser 2, 4, 7. Entonces ocupo paréntesis de corchete, 1, 1, 1. ¿Ya? 1, 1, 1. Profe, Q es 111, por lo que vi en la guía. Perfecto, ya. Borramos entonces. CLCL, CLC. Ahí ponemos el borrar la pantalla, y después cuando tengamos ahí, y por ejemplo ahí me quedó igual un vector ahí abajo en el espacio, entonces ahí ponemos CLC all, y ahí borramos todo. Ya, ¿qué copié mal? Algo metí mal. Ya, CLC all. Dice que no viene el argumento. Ya. Bueno, habíamos dicho que Ahí era... tiene que, profe, Dígame. tiene que poner clear all, Sí, pues lo escribí, pues. si no me equivoco. Lo escribí igual, pero no me lo tomó. No, pero es clear. Colocó CLC, profe. No, pero también puede ocupar el comando CLC, ¿o no? Ahí me pilló. Clear. Mira, Manuel Molina me salió. CL. No me quiere borrarme. No, ve, no me lo toma. No sé por qué no me lo toma. Quizás porque. Ahí le Porque no borró el tengo. espacio. Porque no tengo en el workspace, no tengo nada. No tengo ninguna función. Por eso me hice. No, profe, se lo borró recién. Lo borré porque recién. Perfecto, ya. Ya, había un punto P que era el punto 2, 4, 7, ese era uno, y el otro iba a ser el punto Q, ¿cierto? Que era igual a 1, 1, 1. Y después buscamos el PQ, que estaba definido por el Q menos el P, ¿cierto? Y el Q lo definí, y el P está acá. Y ahí encontramos ya menos 1, menos 3 y menos 6, ¿ya? Entonces ahí lo hicimos con MATLAB, y la idea es que lo vamos ocupando en las cosas más mínimas, como para ir aumentando el nivel de conocimiento de MATLAB, ¿ok? Entonces ya ahí lo volvimos a ocupar. Y para que queden, es exactamente de la misma manera que calculamos en R2, ¿ok? Componente a componente. El 1 menos el 2, el 1 menos el 4 y el 1 menos el 7. Y siempre recordar que si yo estoy de P a Q, voy a tener que restar Q menos P, ¿ya? Para poder determinarlo. Y ahí lo hicimos con MATLAB. Ya. Vamos a considerar ahora algunas operaciones en el plano para definir y en el espacio. Ya, chiquillos, vamos a resolver algunos ejemplos para poder resolverlo a mano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos determinar
un vector cualquiera. Por ejemplo, el vector, acá, vamos a hacer un vector U, que va a ser el 2,3, y vamos a considerar otro vector, que sea un vector W. Y ese vector W vamos a tener acá el 3,1. ¿Qué podría hacer con esos vectores? Podría generar operaciones con vectores, ¿ya? Y estas operaciones con vectores se pueden generar tanto en el plano como en el espacio, ¿ok? O sea, ¿qué puedo hacer? Los puedo sumar, los puedo restar, ¿ya? Esas son las primeras operaciones que vamos a hacer. Después vamos a hacer producto punto, después vamos a hacer producto punto y producto cruz, ¿ya? Y los vamos a hacer también en MATLAB. Profe, Si tengo una nosotros, dígame. ¿Por qué U y W se pueden tomar como vectores si como par ordenado es solamente un punto? No le entiendo la pregunta. 2,3 es solo un punto, ¿no? Es un vector. Ya. Lo definí como un vector, ¿ya? Si lo defino como un punto, tendría que poner un punto. No sé, un punto U, lo podría poner como U es igual a 2,3. Eso es un punto. Pero yo estoy definiéndolo como un vector. Y lo estoy definiendo como el vector B. Ya, profe. Bacán. ¿Ya? Ya. ¿Qué vamos a hacer con esta operación? Mira, podríamos, bueno, la había llamado U, no la había llamado B. No, pero ya, un menos B. Entonces, ¿qué podríamos generar? U menos W, ¿cierto? Podría ser una opción. ¿Y cómo podríamos resolver eso? Y aquí quiero explicar algo que dije al principio, que era calcular la resta a partir de la suma del opuesto. ¿Ya? De la suma del opuesto del segundo, porque la definición formal, igual resulta, chiquillo, si uno no lo hace así, pero quisiera como dejar eso claro, aunque ustedes después lo hagan de otra manera. Si yo quiero hacer un vector, si yo tengo un vector U, ¿ya? Y tengo una resta de un vector menos otro, la formalidad matemática, o sea, física, establece que yo tengo que hacer la suma del opuesto del vector que estoy restando, ¿ya? Eso es la formalidad. Entonces, ¿cómo se podría definir en ese caso? Si yo lo hago de esa manera, y yo tengo el vector U, que es el 2,3, podría poner acá más el menos 3, menos 1. ¿Ya? Y la definición dice que uno siempre, para restar vectores, se define a partir de la suma del opuesto del segundo. ¿Ya? Ahora, si uno no lo hace y lo hace al tiro como resta, también funciona. Pero para así evidenciar la dirección del vector, como que se hace eso, pero igual matemáticamente resulta. Entonces, si nosotros hacemos vamos a restar dos vectores, por lo tanto tendríamos 2 menos 3, el 3 menos el 1. El 3 menos el 1. Si lo hace en MATLAB, ¿cuánto le da? Quedaría menos 1,2, ¿cierto? Y lo podríamos hacer inmediatamente en MATLAB. Definimos un vector U, que va a ser el 2,3, y el vector W, que va al 3,1. Entonces aquí vamos a hacer una operación que se va a llamar resta. Y resta va a ser, entonces, va a ser el U, acá está, menos el W. Y ahí me da menos 1,2, que es exactamente el mismo que nos da ahí arriba. Entonces, de aquí en adelante, si usted va a generar una resta de vectores, ya la puede hacer en MATLAB siempre, porque ya tenemos el sustento teórico de cómo poder hacerlo a mano. ¿Ya? El hacerlo a mano es entender cómo se hace, porque podríamos generar quizá algunos ejercicios que tengan incógnitas en las componentes de los vectores y a despejar igual que en el caso anterior.
pero todas las operaciones que hagamos de aquí para adelante, usted simplemente las va a hacer con MATLAB, y eso lo mismo vamos a hacer con matrices. Los que ya participaron los que ya hicieron álgebra lineal alguna vez anteriormente, se recordarán, por ejemplo, calcular una matriz de 5 por 5, no sé, sumar dos matrices grandes de 4 por 4, que uno se demora 20 minutos, o resolver una matriz de 5 por 5 por método de Gauss, que uno se podría demorar 15 minutos en resolver uno. En MATLAB se va a demorar 1 minuto y medio. Entonces, como para dejar claro la forma, vamos a trabajar ejercicios a mano, pero una vez que nosotros ya hagamos el sustento teórico del cálculo, nos vamos directamente con MATLAB, chiquillos, ¿ya? Para que ustedes lo consideren y lo puedan, aquellos que no han hecho la certificación la puedan hacer. Aquí dice en el espacio, este está malo. A, B, aquí debería decir vector B, y ese vector B tendría que ser A, B, C, porque está definido en R2. Y este tendría que ser W, tendría que ser P, Q y R, por ejemplo. ¿Ya? Esos tres. Entonces, si nosotros queremos hacer y aquí igual estaría malo. Este está malo. Este igual está malo. Así que lo vamos a definir acá. Si yo quiero generar eso, tendría que decir B, el vector B más W. Lo que haríamos sería A más P, coma, P más Q, componente a componente. La primera con la primera, más la segunda sumado con la segunda componente, coma, y la tercera componente sumado con la tercera. ¿Ya? Y en el caso de la resta, si pongo el vector B menos W, entonces aquí sería A menos P, B menos Q, y C menos R. ¿Ya? Así que si uno lo quiere hacer a mano, tendría que hacerlo de esa forma. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá, chiquillos? Vamos a hacer al tiro los siguientes ejercicios que aparecen, pero los vamos a hacer en MATLAB al tiro, que creo que ya está como el sustento teórico de eso. Entonces, corroboremos si esto está bien hecho. Mire, hay que calcular AB, BC, CA, si se sabe que el punto A, el punto B y el punto C. ¿Ya? Ahí está hecho a mano. Calculémoslo en MATLAB y me van mandando las fotos. ¿Ya? Corroboremos si este cálculo está bien hecho. Háganlo ustedes, chiquillos. Recuerde primero definir los puntos y después generar las operaciones.
Muy bien, chiquillos, muy bien. Bacán. No me dio lo mismo, profe. ¿No le dio lo mismo? Debe ser por el orden de los vectores como los puedo definir, ¿o no? ¿Podría ser por ahí? No, partí con A, B y C. Ya, definió el punto A, definió el punto B, Y al final el C. el C. Ya. Y después sumé lo mismo que el... Ah, pero ya es el error que cometí. Porque el orden de la resta, ¿no? Sí, no, porque somos. Son todos el sumos. orden. Ya, ahí podemos comprobar que el ejemplo 5 ahí está hecho en MATLAB. Ya, está muy bien hecho. Vamos a esperar si alguien tiene alguna duda, pregunta o consulta y lo podemos revisar al tiro, o si estamos todos listos, continuamos. Profe, yo tengo una duda, pero no en cuanto a la operación. En cuanto a cómo sacar la foto así larga, sí, como la mandan los compañeros. ¿Cómo sacar la foto así larga como la mandan los compañeros? Con un pantallazo, un recorte. Claro. En el Windows hay una aplicación que se llama Recortes. Pero ¿cómo Brian, cómo el comando ahí en Windows? Controlar y arriba al lado de F, ¿o no? No es el teclado de Windows, pero... No, en Windows sale una aplicación que se llama Recortes y uno recorta lo que quiere de la pantalla. Pero Windows mayúscula S. Windows mayúscula S, jugando los comandos como el teclado. Windows mayúscula S. Y arriba ya no sale, al lado de F donde dice IMP, imprimir, como controlar y arriba impre. También parece que servía esto. Ya, pero yo acá en el MacBook tiene la opción de mayúscula command 4 y me imprime al tiro la foto de lo que yo seleccione, porque seguramente el compañero le imprime la pantalla completa y no solamente lo que selecciona. En cambio aquí yo tengo esta opción. Yo voy marcando y le saco una foto solamente de lo que selecciono. Eso es referir. Yo creo que él sí sabe imprimir pantalla. Tiene varias opciones el modo recorte. Sí, y ¿cómo se llama el programa? Ese viene No, incluido. sí, viene incluido. Si solamente tiene que colocar recorte y le va a aparecer y de ahí lo deja en la barra de tareas. Pero ¿cómo activa ese botón recorte o esa opción recorte? ¿Es un programa que trae? Es una aplicación de Windows. Profe, hay una aplicación. ¿Cómo se llama? Likes es una aplicación que es como una pluma. Está en Play Y se le Store. permite ahí seleccionar. Sí. Solamente Ya, ahí. selecciona la parte que uno quiere. Perfecto. Bueno. Y ahí va el compañero que estaba preguntando. Ahí tenemos un programa. Sí, profe, ya caché, gracias. De nada. Ya. Vamos a resolver este. Pero ustedes lo van a hacer. Ya. Acá. Ya, primero dice vector 0 o vector nulo, que era lo que le adelantaba adelante cuando teníamos un vector que es un vector que está compuesto por ceros, ¿ya? Ese se va a llamar vector nulo. Y si yo quiero llamar un vector nulo, que eso igual lo vamos a ocupar después, matrices, ¿ya? Si yo quiero buscar un vector nulo de R3 o definir el 0 como vector en R2 lo puedo definir como el 0,0, ¿ya? Y si yo quiero definir el 0 como vector, lo divido como un vector nulo 0,00, ¿ya? Y siempre va a tener cabida en el origen
del plano de R2 o del plano de R3. ¿Ok? Así que ojo con eso que está aquí arriba, que se llama vector nulo. Después lo vamos a ocupar con mayor presencia en los ejercicios, los vectores nulos y vectores, vector nulo. ¿Ya? Después vamos a calcular matrices fila, matrices columna, matrices de identidades, ¿ya? Vectores nulos. Vamos a ir a vectores por escalares también, proyecciones, normas, ángulos. Entonces ahí vamos a ocupar algunas de estas cosas, pero por ahora no tiene mucha por hoy día, pero sí en las siguientes clases. Ya, vamos el siguiente. Ejemplo 1.6. Determine los valores de P y Q para los cuales ahí tiene esas definiciones y encuentre la solución. Comience, por favor. Trate de hacerlo solo. A ver, para que tire línea y suelte la mano un poquito con los ejercicios de vectores, para que recuerde estos contenidos vistos el segundo semestre. ¿Profe, en MATLAB o a mano? A manito. A manito ahora. Chiquillos, aprovechando mientras trabajan, la próxima semana vamos a ver producto punto, producto Q, norma, ponderaciones, ángulos, consulta. Cuando esa materia es de física general. Cuando ustedes vieron física general, le enseñaron a calcular el producto punto, por ejemplo, con la calculadora, el producto cruz con la calculadora, la norma con la calculadora. ¿Saben calcular ese tipo de cálculo o no? ¿Se recuerdan? No me lo enseñaron, pero no me acuerdo. No, profe. No, profe. No saben ocupar, por ejemplo, en la calculadora el botón dot. No. Ni tengo idea ahora qué sirve, profe. No, profe. Ya, y el producto punto y el producto cruz tampoco. Profe, somos neófitos. Ah, ya. Ya, bueno, voy a creer que no hay, o sea, ya hagámoslo. Es que también me gustaría enseñárselo en calculadora igual, pues, para que tenga como todas las competencias, pues. Pueda tener competencia de MATLAB, pero también el uso de la calculadora, pues. Profe, deberíamos tomar la sede, profe, va a hacer clase. Pucha, para mí ideal, pues. Yo volvería feliz a la sede, pues. Pero no se puede. Que vacunarse. ¿Se vacunaron? No creo en la vacuna, profe. Son muy jóvenes para vacunarse, pues. No creo en la vacuna. Así que. Yo me vacuné por trabajo. Del terror. Por trabajo se vacunó ahí la compañera.
XD. Pues. Ya, chiquillos, ¿lo encontraron o no? Dice, determinen los valores de P y Q para los cuales B más W es 0. O sea, vamos a ver, partir aquí, a ver de lo que indica. Dice que B más W es igual a 0 vector, ¿cierto? Y B es esta componente. O sea que B está definido en R3, porque tiene 3 dimensiones, ¿cierto? Tiene una componente que va a ser P, otra componente que es Q menos 1, y tiene otra componente que es 2. Ese vale el vector B, más el vector W, que sería 3 menos Q, menos 2P, menos P. ¿Ya? Y como estamos definiendo ese vector, el 0 vector, yo lo podría escribir en R2 como 0,0, o en este caso en R3 como 0,0,0, ¿cierto? ¿Cómo sé que esto es en R3? Porque tenemos 1, 2 y 3 componentes del vector W. Y acá tenemos 1, 2 y 3 componentes del vector W. Entonces me dice que la suma de estos vectores es igual a 0, 0, 0, ¿cierto? O sea que la suma de estos vectores me dé un vector nulo. ¿Cómo sumo estos vectores? Componente a componente, ¿cierto? O sea que aquí tendríamos que operar el P con el 3 menos Q, el Q menos 1 con el menos 2P, y por último el 2 con el P, ¿cierto? Componente a componente realizando la suma de vectores. Entonces, ¿cómo quedaría esa expresión? Eso quedaría P más 3 menos Q, ahí tengo la primera componente X, Q menos 1 menos 2P, y 2 menos P. Y eso igual al vector nulo 0,0,0, ¿cierto? Ahora tengo una igualdad de esos vectores. Entonces, ¿cómo tengo que resolver eso? Componente a componente. Esta equivale a la componente X y la voy a igualar a la componente X del vector que está al lado, ¿cierto? O sea que yo aquí tendría P más 3 menos Q igualado a la primera componente del vector, que sería 0. Y aquí estoy hablando de las primeras componentes, como de lo X. Después la segunda componente igualado a la segunda componente del vector. Ya se iguala por componente. Menos 2P igualado a la segunda componente, que en este caso también es 0. Y por último, menos 2P igualado a la última componente, que es 0. Y acá vamos a empezar a resolver esto. Q vale 5, dice el compañero. ¿Alguien más determinó el...? Bueno, Q vale 5. Ahí vamos a anotar aquí, en el chat escribieron que Q valía 5. ¿Quién fue? El Alexander. Benjamín Alexander Rebeco. Y dice ahí, no está hablando que P vale 2. ¿Y cuál es el otro? P y Q nomás, ¿cierto? Perfecto. Ya el compañero encontró Q5 y P2. A mi parecer sería más fácil despejar la última, que es 2 menos P igual a 0. Claro, porque la primera componente vamos a tener infinitas soluciones, ¿cierto? Porque si la resuelvo, ¿qué me va a quedar? Una ecuación aquí. Ojo con esto. Aquí vamos a tener una ecuación, ¿cierto? Con dos incógnitas. Y cuando tengo una ecuación con dos incógnitas, no puedo encontrar la solución, porque no existe una única solución. Porque en este caso tengo una ecuación, dos incógnitas, eso indica que tenemos infinitas soluciones. Ya, después vamos a ver, cuando veamos ecuación y sistema de ecuaciones, ahí vamos a ver más detallado eso. La segunda tiene una ecuación y tiene dos incógnitas, por lo tanto tiene infinitas soluciones. Y la última tiene una ecuación con una incógnita, por lo tanto tenemos única solución. Entonces nos queda que 2 es igual a P, ¿cierto? Y exactamente el que nos dice Rebeco. Luego, ¿qué podemos hacer con ese 2? Que podemos reemplazar, ¿cierto? ¿Dónde lo reemplazamos? En cualquiera. Entonces, 2 más 3, y este Q que es negativo lo paso al otro lado, y esto nos da 5 igual a Q. Y ahí encontramos la... Perfecto. Bien ahí, Rebeco. Muy bien.
Y en el otro caso, y si reemplazo acá, sería 5 menos 1 menos 2 por 2. Y esto igual a 0, ¿cierto? ¿Y esto cuánto nos da? Nos da efectivamente 0, ¿no? 5 menos 1 menos 4 igual a 0. Y esto va a quedar 0 igual a 0. Sí, perfecto. Ven ahí. Profe, que el Rebeco es máster. Sí, Rebeco bien. es máster. Ahí, Rebeco. Sí, son cositas. Ah, sí, Rebeco es máster. Deja de ser tan humilde. Así que ahora vamos a ver ponderaciones de vectores, que eso también ustedes lo vieron en el semestre anterior, ¿cierto? Que finalmente la ponderación de un vector es cuando yo le multiplico a un vector un número escalar, es decir, le multiplico un número real. Y al momento de multiplicar ese vector, entonces lo que va a ocurrir es que ese vector va a ampliar su longitud. Lo importante de esto es que usted lo haga en MATLAB, ¿ya? Porque a mano, ¿cómo sería? Por ejemplo, vamos a elegir, dice aquí, la ponderación de un vector por un escalar produce un vector del siguiente modo. En R2, la ponderación de un vector B, A, B, por un escalar real, K es K por B, o sea que lo amplifica. Ya, veamos el siguiente caso. ¿Qué pasa si yo tengo un K1? ¿Ya? Un K1 que va a valer 2. ¿Ya? Y un K2 que vale 3. ¿Ya? Y un K4 que vale, no sé, menos 1, por ejemplo. ¿Ya? Y nosotros vamos a tener un vector U que vale 3,1. Entonces, si yo quiero multiplicar un escalar, que puede ser un K1, multiplicado por un vector U, entonces, ¿cómo quedaría expresado? Sería 2 por el vector que es 3,1, ¿cierto? ¿Qué va a hacer ese escalar? Va a multiplicar a cada una de las componentes del vector. Entonces, esto quedaría en, ¿cuál sería si multiplico el escalar por el vector? Esto va a quedar 6,2, ¿cierto? Si ahora yo multiplicara K2 por el vector U, ¿Y cuánto vale K2? Vale 3 y lo multiplico por un vector U que vale 3,1. ¿Cómo quedaría el vector ahora? Sería 9,3. ¿Ya? Y así sucesivamente. Si multiplico K, este era K4 le puse. Este debería ser K3. Entonces aquí quedaría K3 por el vector U. Entonces tendríamos menos 1 por 3 por 1. Multiplicamos y esto nos va a quedar menos 3 por menos 1. ¿Ya? Y eso es multiplicar por un escalar. Un vector multiplicado por un escalar es multiplicar un número real por cada una de las componentes del vector. Entonces, aquí les voy a pedir que lo haga en MATLAB, ¿ok? Que lo haga con K1, K2 y K3 y después multiplique K1 por el vector U, K2 por el vector U y K3 por el vector U. ¿Cómo lo hace en MATLAB? Ahí al ingenio de cada uno, ¿ya? Vamos ahí, pensemos cómo podríamos hacerlo. Recuerde que cuando genero un producto en MATLAB tengo que denotar el producto con la multiplicación, la voy a denotar con el símbolo de asterisco, ¿ya? Y ese va a ser la multiplicación. Solo considerar eso. Para multiplicar, considerar el asterisco como operador de multiplicación. Comience, por favor, en MATLAB. Y me manda la fotito al chat.
Ojo ahí que no es una suma, es un producto de un escalar por un vector. Pero el cálculo está perfecto. Muy bien. No se preocupe, igual me equivoqué. Mira, chiquillo, aquí le puse, definí el vector y lo definí como, en algún lado me equivoqué. Aquí, al K1 multiplicado por U lo llamé K1U, ¿ya? Y después al K2 por U lo llamé K1U nuevamente, ¿ya? ¿Qué ocurre con MATLAB? Que cuando yo vuelvo a escribir el mismo nombre de la variable, ¿ok? El mismo nombre de la variable, esta variable, K1, que me da un vector 6,2, ya no existe. Se borra del workspace, ya de la zona de trabajo se borra. Y se reemplaza porque esta variable que se llama K1U, también está acá abajo como K1U. La segunda, K1U, se llama 9,3. Y aquí en la zona de trabajo no va a existir ese vector. Ya fue reemplazado. Ojo con eso. Cuando definan variables, nunca sean iguales. Tratar de que no sean iguales, como lo que me pasó a mí. Porque después usted va a llamar a la variable K1U, pensando que va a ser K1 multiplicado por el vector U, pero en verdad va a ser K2 multiplicado por el vector U, porque la última que entra reemplaza a la anterior. ¿Ya? Ese es dato, para que no les vaya a pasar cuando definan variables. Ya, chiquillos, lo vamos a dejar hasta aquí hoy día. La próxima semana vamos a continuar. Y la próxima semana vamos a tener que empezar a calcular estas cosas como norma, distancia, vectores, producto punto, producto cruz, ángulo entre vectores, multiplicaciones. Igual les voy a tratar de enseñar cómo calcular el producto punto con la calculadora y además el producto punto con MATLAB. Ya, producto punto, producto Q, la norma. Todos esos cálculos que siempre son necesarios, se los voy a enseñar con calculadora y con MATLAB. Así que lo dejamos hasta aquí.